Hablemos del TPP-11. El ministro de Hacienda aseguró que el gobierno no obstruirá, no impedirá la discusión del acuerdo TPP-11 que actualmente se encuentra en el Senado y que, de ser ratificado por el Congreso, se enviará un proyecto para abordar las llamadas cartas laterales, para que en Chile no se apliquen los mecanismos de resolución de controversias, que es uno de los puntos más resistidos por Apruebo Dignidad. En el oficialismo hay voces que en la interna acusan señales confusas del gobierno en este debate. Declaraciones que se han hecho en Nueva York en el marco de la gira presidencial del presidente Boric, que participó en la Asamblea de Naciones Unidas y luego de una serie de otras reuniones paralelas. Por cierto, también el ministro de Hacienda. Vamos a Nueva York. Daniela Ruiz Tagle, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. El TPP-11, Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, lleva 5 años en el Congreso Nacional. En 2019 recibió el visto bueno de la Cámara y ahora se encuentra en el Senado de la República. Está bajo la lupa de Apruebo Dignidad, que es la coalición más cercana al presidente de la República, Gabriel Boric. Hace algunos días en la Cámara Alta se había adelantado una especie de acuerdo para poder poner el tratado en tabla. Sin embargo, esta misma semana lo anterior fue desmentido por senadores independientes del Frente Amplio, de la Federación Regionalista Verde Social, del Partido Comunista, que remarcaron su negativa al Pacto de Integración Económica. El miércoles, el presidente Gabriel Boric fue consultado acá en Nueva York respecto a este proceso, precisamente por la polémica que se había generado en esta materia, en torno a esta materia, y el mandatario le dio la razón a los senadores oficialistas de Apruebo Dignidad, indicando que efectivamente el TPP-11 no estaba en el programa de gobierno. Posteriormente, en todo caso, Boric sostuvo que, en función de lo que decida el Senado, el gobierno tiene el deber de resguardar los intereses de Chile. Ayer, en un intento por interpretar las palabras del presidente Gabriel Boric, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que sus palabras, las palabras del mandatario, establecen hechos claros, como por ejemplo que efectivamente es una iniciativa que está en el Congreso Nacional. Aterrizó de todas formas la discusión, señaló que el gobierno no va a obstaculizar el avance de la iniciativa. Indicó que si este se aprueba en el Senado, se va a ingresar un proyecto paralelo que contenga las denominadas side letters, que son estas cartas laterales, que son efectivamente las propuestas de adecuación específicas entre países integrantes del tratado. Primero, el gobierno no se va a oponer, no va a poner ninguna dificultad, no va a entorpecer ese proceso. Por otra parte, si el proyecto se aprueba, el gobierno va a presentar en un proyecto separado el tema de las cartas laterales o los side letters, porque eso también requiere legislación. Claro, para un sector del oficialismo, como por ejemplo el socialismo democrático, que es la centroizquierda, este tipo de señales son contradictorias. ¿Por qué? Porque el ministro de Hacienda dice algo respecto al TPP-11, el presidente Gabriel Boric dice que no se va a impulsar, pero, por ejemplo, para el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, el hecho de señalar que no se va a obstruir el avance de este tratado, que en caso de que se apruebe se va a ingresar un proyecto que contenga estas cartas laterales, para Lagos Weber esto sí es insistir en el mecanismo. También habló respecto a este tema el senador Jaime Quintana. Él es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Escuchemos las palabras de ambos parlamentarios. Lo que está haciendo el gobierno, a mi juicio, es impulsar el TPP, porque si respecto de las vastas materias que cubre el TPP, solo un punto el gobierno quisiera aclararlo, precisarlo, modificarlo, uno entiende que el resto lo está apoyando y lo está impulsando. En esta materia lo importante es que todos seamos muy claros y muy precisos en cuál va a ser la posición de cada uno. Bueno, este acuerdo se encuentra en una especie de tira y afloja. ¿Por qué? Porque en sectores de Apruebo Dignidad han solicitado al presidente retirar el tratado incluso del Congreso Nacional para así reevaluarlo por completo. Así lo planteó, por ejemplo, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba. Habló también la senadora de ese partido, Alejandra Sepúlveda. El presidente tiene la oportunidad de no profundizar las diferencias políticas que hay entre los pactos que lo apoyan,
si es que retira el proyecto del Senado y se corrige sustancialmente. Estas cartas, ¿no? Estas cartas bilaterales que se están enviando, necesitamos saber los contenidos, qué es lo que pretende el gobierno con cada una de ellas. Bueno, de acuerdo a la información, ya este proyecto debería estar votándose pronto. Hace algunos días, recordemos, ya lo habíamos mencionado, se había indicado por parte de algunos parlamentarios que existía quórum entre los distintos comités para poner este proyecto en tabla, algo que fue desmentido por Apruebo Dignidad. Vamos a ver cómo van a avanzar estas conversaciones que preocupan al Ejecutivo. Incluso estando de gira, habló sobre este tema el presidente Gabriel Boric acá en Nueva York. Vamos a ver entonces cómo avanza. Las actividades del mandatario continúan el día de hoy, pero con menor intensidad. Hoy día solamente tendrá una entrevista y ya posteriormente va a retornar a nuestro país para estar ya mañana por la mañana en Chile. Catherine Tomás. Sí, mira, yo creo que ayer hubo una declaración del senador Juan Ignacio Latorre, yo creo que es muy importante porque es el único senador de Revolución Democrática y por lo tanto es una voz única pero fundamental en el Senado desde el punto de vista de lo que ellos podrían hacer. ¿Y qué dijo? Y aparte es presidente del partido. Presidente del partido además. ¿Y qué dijo? Dijo, mira, no estamos de acuerdo con esto. No estamos de acuerdo, pero, dice, podría ser con los... O sea, dice, la estrategia del gobierno... nosotros rechazamos este tratado porque es un acuerdo que profundiza el modelo neoliberal, genera grandes pérdidas de autonomía y trae escasos beneficios para Chile. Dio 3 razones, pero yo diría que la primera es la más importante porque las otras son cuestiones de negociaciones, pero dice profundiza el modelo neoliberal porque la promesa es alejarse del modelo neoliberal, no profundizarlo, pero agrega que apoya la estrategia del gobierno del presidente Boric de negociar cartas bilaterales, comprometido en el programa de gobierno como forma de reducir los costos de una eventual ratificación. Por lo tanto, ¿qué dice Juan Ignacio Latorre? Control de daños. Parece que tenemos que aceptar, otros dirán agachar el moño, qué sé yo, cualquiera de estas expresiones, no nos gusta, va en contra de la filosofía del gobierno, pero finalmente con estas cartas laterales, bueno, por último limitamos los daños. Y eso sería... Es que si uno busca ejemplos de diferencias así radicales en la coalición, yo sé que hay varios, pero este es uno muy claro, muy fuerte. Porque estamos comentando con Daniela en Nueva York las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que si uno las filtra o las procesa, está claro que la votación es un hecho y se va a aprobar, se va a ratificar. Y por otro lado, lo que estamos revisando, entonces es más bien un escenario que está claro, y lo que se está haciendo, como bien dices tú, Tomás, es control de daños de parte de la coalición, comillas, perdedora en esta pasada. Bueno, el Partido Comunista tiene un punto acá, porque resulta que el Frente Amplio en la Cámara de Diputados rechazó el tratado. Tienen un punto, efectivamente, hay un cambio de postura. Bueno, el presidente cuando fue diputado también lo rechazó este tratado. Aquí hay un punto, hay otro punto. No lo impulsa el gobierno, pero este tema se analizó en el comité político y en el comité político se habló de las cartas laterales. Por lo tanto, si se habló de las cartas laterales, porque el gobierno en todo lo otro está de acuerdo, como dijo el senador Lagos Weber. Y de ese punto de vista, sí habría un impulso por parte del gobierno al ofrecer una solución para quienes se oponen, como se dijo recién, Juan Ignacio Latorre, ¿no es cierto?, que estaría de acuerdo con eso. Por lo tanto, hay un impulso por parte del gobierno. Y lo tercero es que este impulso, ¿cuándo se da definitivamente? ¿Cuándo llega Carolina Toá al Ministerio del Interior y Analía Uriarte también al gabinete? Así que es el socialismo llamado democrático el que está impulsando esto, donde el presidente dice yo no me meto, porque eso es lo que dijo, será el Senado, pero en realidad está siendo impulsado por parte del Ejecutivo y por parte de ministros que son de la exclusiva confianza del presidente. Y los que están pidiendo que retire el proyecto claramente quedan completamente a placé. No va a pasar nada con eso. Para nada. Entonces, yo diría que al final hay una confusión, sí, pero evidentemente la confusión no es tanto si se empieza a analizar qué es lo que realmente ocurrió y es el gobierno el que lo está impulsando y dejando de lado a Revolución Democrática. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? Por el resultado del plebiscito. ¿Ustedes creen
que si el plebiscito hubiese ganado el apruebo, estaríamos hablando de la ratificación del TPP-11, ¿no? ¿Qué creen? No, pues. Porque tendría mucha fuerza Revolución Democrática, mucha fuerza el Partido Comunista, mucha fuerza, y el presidente no estaría en otra posición, no estaría en condiciones de impulsar esto, aunque sea a través de sus ministros más políticos. Entonces, evidentemente que estas son las consecuencias también del rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre. Se empiezan a notar las consecuencias, obvio que es así. Ya, Daniela, estamos atentos contigo y con las últimas actividades en Estados Unidos. Casi ninguna actividad. Una entrevista del presidente a CNN, luego él va a entregar una declaración, un punto de prensa, vamos a hacerle preguntas al presidente y ya se devuelve a Chile. ¿A qué hora toman el avión? Tarde, en la noche, 21 horas de acá de Chile, 22 horas 21 horas de acá de Nueva York, 22 horas de Chile, y ya mañana el mandatario ya estaría llegando a Santiago, mañana en la mañana. Muchas gracias. Buenos días. Chao. Gracias, Daniela. Hasta pronto. La canciller Antonia Urrejola, en medio de la gira que encabeza el presidente Gabriel Boric en Nueva York, se refirió también a las declaraciones del diputado venezolano Diosdado Cabello, que fueron en contra del mandatario. El número 2 del chavismo tildó al jefe de Estado chileno de gafo, ridículo y bobo. El enojo de Cabello lo desató el discurso de Gabriel Boric ante la ONU, en donde se refirió a la crisis política y humanitaria que vive Venezuela. La crisis humanitaria en Venezuela, producto de su prolongada crisis política, ha generado un flujo migratorio que es inédito en nuestra región y en nuestro país, poniendo una presión tremenda sobre nuestras instituciones y nuestra sociedad. Eso fue lo que dijo el presidente Boric el martes en el plenario de Naciones Unidas. Cabello desestimó lo indicado por Boric e indicó que no corresponde ir a una instancia de esas por primera vez, y en vez de hablar de lo que quiere hacer por su país, habla de los gobiernos y pueblos vecinos. La ministra Urrejola intentó explicar los dichos del presidente Gabriel Boric y escuetamente apuntó a que considera que la expresión del parlamentario venezolano no fue la mejor. No, yo no voy a comentar las declaraciones de Diosdado Cabello. Yo simplemente quiero señalar que cuando el presidente habla de la crisis migratoria venezolana es en base a los distintos estudios y la información que tienen los organismos de Naciones Unidas en esta materia. Yo creo que no es el mejor tono. En apruebo de dignidad, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, respaldó al presidente Gabriel Boric. Son expresiones ofensivas que rechazamos y que además niegan una crisis que tiene diferentes orígenes, pero que es real. Hoy lo importante es que se genere un diálogo regional que permita enfrentar adecuadamente esta crisis y buscar caminos de solución. En su gira por Nueva York y luego de su discurso en las Naciones Unidas, el mandatario ha sido observado por distintos países. Espejo dijo que espejo de ello es la declaración del expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien en su cuenta de Twitter planteó tener confianza de que se reafirmará su propuesta de mar para Bolivia. El hermano presidente de Chile, Gabriel Boric, condena lo que llama invasión a Ucrania, violación de su soberanía y el uso legítimo de la fuerza por parte de Rusia, ilegítimo de la fuerza, afirmó el exmandatario, quien agregó: tengo la confianza de que asumirá la misma posición con relación a la invasión de 1879 y reafirmará su propuesta de mar para Bolivia, dijo Evo Morales. Y como un impasse diplomático fue declarada la declinación del presidente Gabriel Boric de recibir las cartas credenciales por parte del embajador israelí Gil Artzeli, quien fue citado al Palacio Presidencial el pasado 15 de septiembre. La razón fue la muerte de un joven palestino de 17 años a manos del ejército israelí ese mismo día en la Franja de Gaza. Y no obstante, el encuentro fue reagendado para el día 30 de septiembre y en el Estado judío dieron por cerrado el tema. Bio, la radio, conversó con el embajador israelí en Chile, Gil Artzeli, sobre este tema. Esta fue una excusa lamentable porque hasta si hay cuestionamiento, la idea en la diplomacia es negociar y hablar y presentar su posición y no negar de una forma de verdad inédito, como has dicho. Espero que una vez entregadas las cartas credenciales vamos a intensificar el diálogo entre Chile e Israel. Si bien las relaciones diplomáticas entre Israel y Chile no han sido marcadas por grandes conflictos, ante las posibles críticas que surjan en torno al actuar de la nación judía en territorio palestino, el embajador dijo que cada país se puede criticar y ninguno está inmune, incluido el mío. Sin embargo, propone que se pueda llegar a dialogar con Chile en torno a dudas que nacen en torno a los derechos humanos. A su vez, también destaca la cooperación entre ambas naciones por el modelo educativo de salud e innovación. La tensión entre Israel y Palestina es un conflicto que ha persistido
por años en el Medio Oriente y que a su vez es una zona fuertemente marcada por enfrentamientos bélicos y grandes flujos migratorios a causa del éxodo de sus habitantes. Israel actualmente cuenta con más de 9,5 millones de habitantes, en donde cerca de 2,5 millones son ciudadanos árabes e israelíes, dijo el embajador. Genocidio es matar a un pueblo. Estamos en una zona de conflicto en que mueren israelíes y palestinos. Las acusaciones son una mentira, no están basadas en la realidad. Si quieren criticar a Israel, traigan los hechos y conversamos, apuntó. El embajador igual enfatizó que en la sensibilidad que hay en Chile sobre los derechos humanos, el cual es aprovechado por grupos, dijo, extremistas para generar una visión negativa de Israel. Hay antisemitismo en Chile y hay que enfrentarlo, dijo. Aprovechan los activistas fanáticos la sensibilidad de la población chilena en derechos humanos, dijo, con acusaciones falsas. Esta entrevista que compartimos, el audio que escuchamos y lo que les comentábamos, está disponible en biobiotv.cl. Es una entrevista que hizo Nivaldo, la pueden revisar. Está a esta hora en Destacados. Ingresan a biobiochile.cl, hacen clic en la sección de BioBioTV o más directo, biobiotv.cl, y ahí está con su home, esta plataforma digital en donde está esta entrevista que estamos comentando al embajador israelita en nuestro país. Y hay una entrevista en el diario El Mercurio a la canciller Antonio Urrejola, y en parte de esta entrevista le preguntan, ¿usted era contraria a la opinión del presidente de no recibir al embajador de Israel? Dice no. El presidente es quien toma la decisión porque es él el que lleva la política exterior. Yo no tomo esa decisión. Entonces le insisten, le dicen, ¿ha trascendido que usted no estuvo de acuerdo con el presidente? ¿Es efectivo o no? Ella dice no. El presidente tomó una decisión que conversamos y creo que es la decisión que corresponde. Pero después de un par de horas se invita al embajador a la Cancillería y se le piden disculpas. ¿No hay un retroceso ahí? Y contesta, lo que pasa es que cuando esto ocurrió en la mañana y había otros embajadores, yo le comuniqué al embajador de Israel y luego le pedí a la subsecretaria que lo recibiera en la tarde. Pero eso fue en el mismo acto, porque había otros embajadores esperando y no alcancé a conversar largo con él. Israel dijo que este hecho fue sin precedentes y que afecta a las relaciones de ambos países. ¿Qué le parece? Le preguntan a la canciller. Ella dice, no voy a comentar lo que dijo Israel, me quedaré con lo que dijo el propio embajador, que hemos dado vuelta a la página. Por eso vamos a estar el viernes 30 con la presentación de credenciales. Complicado lo que dice, porque dice, le preguntan, ¿usted estuvo de acuerdo? ¿Es efectivo que estuvo en desacuerdo? Dice, no. O sea, no estuvo en desacuerdo. Le preguntan de nuevo, pero después de un par de horas, y le preguntan, después de un par de horas se invita al embajador de la Cancillería y le piden disculpas. ¿No hay un retroceso ahí? Y dice, lo que pasa es que lo recibimos en la tarde, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en dos oportunidades en esta entrevista, ¿usted es contraria a la opinión del presidente de no recibirlo? No soy contraria. ¿Usted estuvo en desacuerdo? No estoy en desacuerdo. La canciller da esta entrevista y se mete, sigue ampliando la brecha. Porque dice que estuvo de acuerdo con el presidente Boric y no soluciona el problema de que después piden disculpas. O sea, está de acuerdo y después piden disculpas. La entrevista es sorprendente de Antonio Urrejola, la canciller, en el día de hoy. Sigue ampliando la brecha con Israel. En un lenguaje, además, yo diría una respuesta muy poco diplomática para una persona avesada en la diplomacia. No se le nota la diplomacia a la canciller en su respuesta. Los diplomáticos responden siempre de otra manera, no así, no con monosílabos. Notable. Está en el día de hoy en